¿Por qué los Bugattis del siglo XXI son tan exitosos e impresionantes? ¿Qué tecnología hay dentro de estos autos? ¿Qué modelos y variantes se han fabricado? ¿Cómo es este ya legendario motor? ¿Cuál es el futuro de Bugatti? Véanlo a continuación. Tiene un muy buen acabado exterior en zinc. Abre puertas, cofre, cajuela y alerón. El exterior tiene un acabado muy bonito, con rines muy parecidos a los del auto real. Sus interiores están altamente detallados, pese a lo pequeño del modelo, pudiéndose apreciar hasta detalles muy pequeños, muy parecidos a los modelos originales. En realidad, es un modelo de muy buena calidad de réplica y fabricación. Resurgimiento italiano. En 1991 el empresario italiano Romano Artioli compró el nombre de Bugatti, que era lo único que hasta entonces quedaba de la marca, e instaló una fábrica en Módena, Italia. Se lanzó el EV110, el coche más rápido de su época, pero su limitado presupuesto le impidió a la nueva fábrica ampliar sus horizontes y tuvo que cerrar nuevamente sus puertas 4 años después. Ya desde los años 1980, esta marca fue administrada por la empresa Bugatti Automobili S.p.A., que adquirió también a Lotus, hasta que tras ser comprada en 1991 por Artioli y después en 1998 por el grupo Volkswagen, se constituyó en empresa de capital francés en el año 2000 con la denominación de Bugatti Automobiles SAS con base en Molsheim, donde estaba la antigua fábrica de Bugatti. El EV110 GT. El primer automóvil que salió de la nueva fábrica cuando se revivió Bugatti por el propietario de Lotus fue el Bugatti EV110 GT, por un motor V12 de 3.5 litros con 4 turbocompresores. El EV110 GT presentaba un chasis de fibra de carbono. Era un coche ferozmente rápido y un digno precursor de los supercoches modernos, tanto que el legendario piloto Michael Schumacher compró uno. EV112. Bugatti lanzó un sedán conceptual ya diseñado por Giorgetto Giugiaro de Ital Design. El EV112 era un sedán de tamaño completo de diseño retro, impulsado por un motor V12 de 450 caballos de fuerza y tracción en las 4 ruedas, y su chasis de fibra de carbono se compartía con el EV110. Bugatti construyó solo el concept car, pero el empresario y propietario del equipo Monaco Racing, Gildo Palanca Pastor, compró los activos de la empresa, incluidos los 3 EV112 sin terminar y todos los repuestos disponibles. Cuando se liquidó Bugatti, Monaco Racing Team terminó 2 de los modelos y dejó la versión de estudio de diseño como está. Los 3 aún existen y uno de ellos se vio por última vez a la venta en 2021. En el año 2005, el gigante alemán Stellantis lanzaba bajo el paraguas de su marca francesa Bugatti un superdeportivo que marcaría una época y se convertiría en el modelo de producción más veloz del planeta. Hablamos obviamente del ya mítico Bugatti Veyron, cuya producción se confirmó en el año 2001, aunque los orígenes de este modelo se remontan unos años más atrás. Todo comenzó en un tren bala japonés en 1997, cuando Ferdinand Karl Piëch, el arquitecto del actual grupo Volkswagen y sobrino de Ferdinand Porsche, e impulsor del Veyron, que ya llevaba años al frente de la marca alemana, plasmó en papel una de sus persistentes ideas, la de un motor fuera de lo común, superior a cualquier otro. En aquel tren, Piëch boceto un motor de 18 cilindros que había ideado tiempo atrás, cuyo principal objetivo era ser mejor y más potente que ningún otro propulsor fabricado jamás para su uso en un modelo de calle. Una idea que además no resultaba nueva para una marca pionera como Bugatti,
cuyo TAC 41 Royale de 1926 era, en época, el automóvil más grande, potente y caro del mundo y el más rápido, dado que escondía un motor de 8 cilindros en línea y 12.8 litros, con alrededor de 300 caballos de fuerza de potencia, una maravilla de la técnica apta solo para los adinerados de la época. El motor atmosférico resultante tendría una cilindrada de 6.25 litros y tendría 555 caballos de fuerza de potencia, ideal para cupés de altos vuelos o berlinas de lujo. El único problema es que había que encontrar una marca en la que un motor así encajara. Durante meses, Piëch había estado contemplando la posibilidad de que Volkswagen adquiriera alguna marca con prestigio e historia como Rolls-Royce y Bentley, pero fue en 1998 cuando finalmente logró hacerse con los derechos de la mítica marca francesa Bugatti. El plan de Piëch era revivir el legendario fabricante de Molsheim, cuya época dorada había quedado ya muy lejos allá por los años 20 y 30 y cuyo último modelo, el EB110 de los años 90, no había sido ningún éxito. Encargó a otra leyenda del automóvil el diseño de un coche que estuviera a la altura del motor de 18 cilindros que él mismo había pensado, el diseñador Giorgetto Giugiaro de Ital Design. El primer prototipo, denominado Bugatti EB118, se materializó en tiempo récord en apenas unos pocos meses. Se presentó en el Salón de París de 1998 y era un lujoso coupé con motor de 18 cilindros, estructura de aluminio, una suspensión trasera multibrazo y tracción total. Después, en la primavera de 1999, Bugatti presentó en el Salón de Ginebra el segundo prototipo con motor de 18 cilindros llamado Bugatti EB218, en este caso con una carrocería de 4 puertas, principalmente de aluminio y con componentes muy exóticos como las llantas de magnesio o materiales de gran lujo para el interior. El paso de vehículo de lujo a un superdeportivo tuvo lugar con el tercer prototipo de Ital Design, el EB18-3 Chiron, presentado en el Salón de Frankfurt de 1999. Aquel año todavía no había llegado a su fin, no obstante, ya que Bugatti aprovechó el Salón de Tokio en octubre para desvelar el llamado EB18-4 Veyron, con un aspecto ya muy cercano al del modelo definitivo. Fue en el año 2001 cuando finalmente Volkswagen y Ferdinand Piëch confirmaron que la fabricación de un superdeportivo, que sería el primer automóvil de producción en superar la cifra de los 1000 caballos de potencia y también el único hasta entonces en romper la barrera de los 400 kilómetros. El Bugatti EB16-4 Veyron, en honor al piloto francés Pierre Veyron, ya muy cercano a la serie, se mostró en París en septiembre del año 2000, aunque con diferencias a nivel técnico respecto a la idea de Piëch. Los ingenieros decidieron recurrir a un motor W16 de 8 litros creado a partir de 2 bloques V8 en un ángulo de 90 grados. Se conseguía así un diseño más compacto y también ligero. Un poderoso motor equipado con 4 turbocompresores asociado a un cambio automático DSG de doble embrague y a un sistema de tracción total. El grupo Volkswagen ha sido el propietario de Bugatti durante la era de Veyron y Chiron, pero ahora la marca ha entrado en una nueva fase, Rimac, quien ahora posee una participación mayoritaria del 55% en la empresa, y su fundador, Mate Rimac, se ha convertido en director ejecutivo. Es un acuerdo complicado en el que Porsche también tiene una participación y actúa como socio estratégico. No olvidemos que todas ellas pertenecen al grupo Stellantis. Pero también significa que 2 de los constructores de hipercoches más prolíficos ahora pueden compartir tecnología entre ellos. No se sabe mucho sobre los planes futuros, aparte de que un reemplazo de Chiron debería aparecer en el 2027 sin un motor W16 y con hibridación en su lugar. Bugatti aún no ha terminado con los motores de gasolina y Mate ha confirmado que se está desarrollando un motor completamente nuevo. Bugatti Veyron.
En el Salón del Automóvil de Ginebra del 2002 se presentó el primer prototipo del automóvil de la calle más rápido del mundo, el Bugatti Veyron EV 16.4 con 7.993 centímetros cúbicos, que desarrollaba la velocidad máxima de 406 km por hora y aceleraba de 0 a 100 km en 3 segundos y de 0 a 300 en menos de 14 segundos. En 2007, Bugatti fabricó 88 unidades del Veyron. Esta cifra representaba un aumento del 100% con respecto a 2006, que fueron 44 unidades, y en 2008 se presentó la versión descapotable Grand Sport, Veyron Super Sport. A mediados del año 2010, Bugatti lanzó el automóvil de serie más rápido y potente del mundo, la versión Super Sport del Bugatti Veyron, con el mismo motor, pero que a diferencia de los anteriores, entregaba 1.200 caballos de fuerza y alcanzaba una velocidad superior a los 430 kilómetros, imponiendo un nuevo récord mundial que pondría la marca francesa a la cabeza en cuanto a potencia y velocidad se refiere. En agosto de 2019, el fabricante volvió a romper el récord de velocidad con un Chiron modificado, alcanzando una velocidad máxima de 490 km por hora. Era Bugatti Rimac. En noviembre de 2021, la compañía se convirtió en parte de Bugatti Rimac, una empresa conjunta entre Rimac Automobile y Porsche AG1. Desde el 1 de noviembre de 2021 ha sido liderada por Matt Rimac como director ejecutivo. Pocas veces se ha presentado un nuevo Bugatti, pero sí varios derivados y versiones especiales. La empresa con sede en Molsheim, Francia, solo ha lanzado dos modelos en la era del grupo Volkswagen, el Veyron presentado en 2005 y el Chiron en 2016. Eso sí, en 2024 por fin tendremos un coche nuevo. La única información confirmada hasta ahora es que seguirá teniendo un motor de combustión interna, pero no el W16. El monstruo con 4 turbos y 8 litros se retira, ya que el Mistral Roadster y el bolide de pista son los últimos modelos que emplearán ese propulsor, que vendrá después un motor híbrido. Hay informes contradictorios, ya que algunos afirman que será un V16 atmosférico de 8.3 litros desarrollado por Ford Cosworth, mientras que otros especulan con que será un motor más pequeño como el V12 de Lamborghini revuelto o el V8 del grupo Volkswagen. También existe la posibilidad de que sea un motor completamente nuevo. Sea como fuere, los responsables de la empresa han confirmado que el próximo Bugatti será híbrido. Bugatti lleva trabajando en el diseño del coche desde el 2021. Cabe destacar que el próximo hipercoche híbrido fue el último vehículo diseñado por Achim Anschild, que se retiró en 2023 tras casi 2 décadas al frente del diseño de Bugatti. Frank Hale es ahora el encargado de dibujar los futuros vehículos. Mientras que el Chiron era un Veyron muy revisado, se dice que el nuevo Bugatti montará un nuevo chasis. El coche podría acabar siendo incluso más exclusivo que sus predecesores, que tuvieron una tirada de producción de 500 unidades para el Chiron y 450 unidades para el Veyron. Aunque solo faltan unos meses para el estreno mundial, las entregas a los clientes no empezarán hasta 2026. La marca francesa está ultimando la producción de los modelos Mistral y Bolide, limitados a 99 y 40 unidades respectivamente. El Bugatti Mistral es un automóvil superdeportivo roadster de 2 puertas y plaza, cuyo nombre deriva de un viento de Europa. Fue presentado oficialmente al público a finales de agosto de 2022 durante la Semana del Automóvil en Pebble Beach, California. Se trata del último modelo del fabricante en llevar el motor W16 con 4 turbocompresores, introducido inicialmente desde 2005 en el Bugatti Veyron y la única planta motriz que la firma ha utilizado desde entonces, pero que a lo largo de los diferentes modelos ha ido mejorando constantemente para mejorar su rendimiento. Su W16 produce una potencia máxima de 1.600 caballos de fuerza, es decir, igual que en Chiron Super Sport. Su velocidad máxima estará limitada hasta los 420 km por hora, como en un Chiron convencional. Sin embargo, no es el descapotable más potente del mundo, ya que es superado por el GNCI Venom F5 con 1.842 caballos de fuerza, pero sí es el más caro del mundo, al ostentar un precio de alrededor de 5 millones de euros.
mientras que el Veyron Grand Sport Vitesse alcanzó 408 km/h en el 2013, estableciéndose un récord para un descapotable. Se confía en que este nuevo Roadster lo supere fácilmente, ya que según afirma que podría alcanzar una velocidad de al menos 420 km/h. Se fabricarán 99 unidades en total, cuya producción ya está completamente vendida al tratarse de una edición limitada. Se tiene previsto que las entregas a los clientes comenzarán a principios del 2026. Diseño del Bugatti Mistral. Su diseño exterior se basa en sus predecesores, ya que todos son bastante parecidos, pero a diferencia de Maybach, que también todos sus autos son muy similares y fue un fracaso, todos los modelos Bugatti han sido todo un éxito, aunque también está tomado como base a los demás modelos de la gama actual, tales como el 110, el Divo o la Voiture Noir. La parte trasera está presente al estilo del prototipo Bolide, tomando de este último las luces traseras en forma de X. Su carrocería está fabricada totalmente en fibra de carbono y opcionalmente puede ordenarse de tal forma para que la pintura permita ver las fibras. Su habitáculo no cambia mucho con respecto del Chiron, aunque tiene algunos retoques como parte de la personalización al gusto de cada cliente. Cuenta con detalles de complicados patrones grabados en el coro de las puertas y elementos de titanio. Su costo, solo 5 millones de euros. Los motores de los modelos motores de Bugatti son obras maestras del diseño y la ingeniería. Su motor W16 de 4 turbocompresores de 8 litros que impulsa los modelos es la parte más importante de estos vehículos. Es el único motor W16 de producción en el mundo y está compuesto por 4 filas de 4 cilindros. Utiliza 10 radiadores que tardan 15 horas cada uno en ser construidos a mano. A toda velocidad, el motor succionará el depósito de combustible de 100 litros hasta dejarlo seco en unos 12 minutos. Esto significa que necesita bombas de combustible que puedan bombear combustible 8 veces más rápido que un automóvil normal, mientras que el sistema de admisión aspirará alrededor de 60.000 litros de aire. El Chiron está ya esperando su jubilación, aunque aún sacando ediciones muy especiales y un récord de velocidad máxima que alcanzó los 523 km/h. Sin embargo, mucho ha cambiado en el mundo del automóvil desde entonces. Lo que se lleva ahora son motores más pequeños, híbridos o eléctricos, incluso entre los superautos. Bugatti se encuentra muy ocupada cerrando la producción de los Mistral y Bolide, automóviles de series limitadas con los que la marca pone fin a su motor W16 de 8 litros. Mientras tanto, también ha entregado recientemente la última unidad del Chiron, y es que el sustituto del Veyron ya es lo suficientemente veterano como para ceder su lugar a otro. Por ahora toca esperar para conocer todos los pormenores, pero no será por mucho tiempo. No obstante, aunque solo faltan unos meses para el estreno mundial, las entregas a los clientes no comenzarán hasta 2026. ¡Viva la democracia!